Bienvenidos, bienvenidas a Raíces de Autenticidad, un podcast donde exploramos el profundo viaje hacia la esencia de quienes somos a través de la sabiduría de las claves genéticas. Soy Alejandra San Martín, soy terapeuta Gestalt y terapeuta en sonido y guía de claves genéticas. Y en cada episodio te voy a estar guiando por un camino de autodescubrimiento, ayudándote a conectar con tu autenticidad y a transformar tus sombras en dones. Te invito a prepararte para sumergirte en un espacio de reflexión y de crecimiento donde cada palabra está diseñada para resonar con tu verdad interior. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Raíces de Autenticidad. Hoy vamos a sumergirnos en una de las claves genéticas que para mí trae uno de estos desafíos profundos, que es la clave 57, que explora el camino de la inquietud a la lucidez a través del don de la intuición. Y esa inquietud me hace pensar en los niños, ¿no? Siempre en movimiento, pasando de una actividad a otra. Pero, ¿cómo es esta inquietud cuando somos adultos, ¿sí? Adultas. Si tuvieses que sentarte, ¿no? Imagínate esto, durante media hora, en una habitación, sin celular, ni televisión, ni libros, ni juegos, solo un almohadón y vos. ¿Qué crees que pasaría? Capaz que en menos de 5 minutos te empezarías a mover, ¿verdad? Bueno, yo lo haría, ¿sí? Esa es la sombra de la inquietud. Viene con nuestro cuerpo. Es de una manera natural. Como te decía, lo vemos en los niños, ¿sí? En las niñas. Pero entonces, ¿por qué se le llama a esta inquietud una sombra? Esta inquietud sombra tiene como su raíz no en el movimiento en sí mismo, sino en el miedo a quedarnos en quietud. Esa inquietud que aparece cuando hay un miedo que está silbando bajito diciendo que eso no debería de estar donde está, algo hay que hacer. Pero voy con unas palabras de Richard en su contemplación que lo explican mucho mejor que yo. Que dice así: las claves genéticas son un viaje hacia esta inquietud. ¿Qué es y qué debemos hacer al respecto si es que hay algo que hacer? Cuando hacemos el camino dorado, es un recorrido valiente hacia las profundidades de esta inquietud en nuestros cuerpos. Tenemos que permitir que se mueva del fondo de nuestra conciencia, del inconsciente al consciente. En la mayoría de nosotros, la inquietud es inconsciente, por lo que nos impulsa. Alimenta nuestros deseos, esperanzas, miedos y todos nuestros esfuerzos. Buscamos inconscientemente ponerle fin a la inquietud, pero nunca lo logramos si permanece en el trasfondo. Esta sombra está emparejada con la sombra 51 de la agitación, su par programado. Juntas forman un par de feas hermanas, inquietud y agitación. Están presentes en la vida de la mayoría de las personas. Un día, cuando finalmente comenzamos a mirar verdaderamente hacia adentro, a través de la contemplación, la meditación o alguna otra forma, primero, debemos enfrentar este profundo malestar que nos ha estado impulsando. Tenemos que girarnos y enfrentarlo, lo cual requiere coraje porque podemos distraernos fácilmente. Realmente no queremos seguir mirando este lugar difícil. Quiero decir, cuanto más conscientes somos de él, más parece dominar. No es una sensación cómoda. Sin embargo, el camino transformacional a través de esta clave genética debe abordar la inquietud. Si estamos trabajando con las claves genéticas, cada sombra en la que nos sumergimos es realmente sumergirnos en esta inquietud. No obstante, es un trabajo gratificante esta minería. Comenzaremos a encontrar algunas gemas si persistimos. El trabajo con la sombra es arduo, pero gradualmente comienza a aligerar nuestra carga. La inquietud no desaparece, pero llevarla a la conciencia evita que seamos víctimas de ella y que estemos dando vueltas en el mundo exterior. Y me pregunto, ¿cuántas veces en un día realmente estamos con nosotras mismas sin hacer algo? Y acá no hablo de estos momentos en que miramos el celular o que nos entretenemos con algo en las manos, sino de simplemente estar, solamente estar.
en mis años de experiencia, ¿no? Viendo y conviviendo también y conmigo misma, me doy cuenta de que en el cotidiano, ¿sí? En nuestra vida diaria, muchas veces nos está empujando como a evitar estos espacios de quietud, como si de alguna manera nos asustaran. Y esta es la sombra de la inquietud, porque es esa parte de nosotras que se resiste a estar en paz, porque en el fondo tiene miedo de que algo pueda surgir en ese silencio. Es como si hubiera una alerta en el sistema, ¿sí? Una voz interna que te susurra, si parás, algo puede salir mal, tenés que hacer algo. Pero acá va el punto clave, que es lo que les compartí anteriormente, que no es el movimiento en sí lo que representa esta sombra, sino el miedo que impulsa ese movimiento, ¿sí? Ese miedo a lo que podríamos encontrar si nos quedásemos quietas. Y en el libro, Richard comparte algo interesante sobre esto del miedo, que dice así: para comprender mejor lo que significa utilizar la palabra miedo, nos puede ayudar reducir su significado a un cierto rango de frecuencias. Si los estados basados en el miedo coinciden con un ancho de banda concreto, entonces podremos ver lo fácil que podría ser ajustar nuestra propia frecuencia y elevarnos por encima del ancho de banda del miedo. Suena fácil. Sin embargo, tenemos que recordar una cosa por encima de todo. La humanidad como colectivo vibra en ese ancho de banda del miedo. Por lo tanto, como seres humanos, cada uno de nosotros está bajo una enorme presión para resonar con esas mismas frecuencias. Cada ser humano es como un diapasón acústico. Si estamos situados cerca de una fuente de salida de audio de gran alcance, comenzaremos a vibrar antes de tiempo en la misma longitud de onda de esa salida. En el planeta Tierra, este proceso está garantizado por nuestro condicionamiento infantil. La fuente de partida del estándar humano que se basa en el miedo se conoce como la sombra 57, la inquietud. Y en el libro también menciona que esta sombra representa uno de estos miedos ancestrales, profundos, ¿sí? Que es el miedo a esto que podría venir, de no saber qué es lo que trae el viento, ¿sí? Entre comillas. Y de alguna manera, Richard habla de que los seres humanos estamos programados para tenerle miedo al futuro. Y si se ponen a pensar, ¿no es eso en que se basan muchos de nuestros rituales? Porque si nos paramos a pensarlo, este miedo ancestral, ¿no? Al futuro, está en la raíz de muchas de estas prácticas y rituales que conocemos. Porque hay algo profundamente humano en querer prepararse para eso que no podemos ver ni controlar. Y que en ese deseo de querer controlar lo incontrolable, de alguna manera intentamos encontrar paz. Por ejemplo, pensemos en las supersticiones. Si vemos a alguien tocar madera o cruzar los dedos, lo que están queriendo simbolizar de alguna manera en una acción simple, ¿sí? Es este deseo de protegerse de alguna forma del futuro. Es casi que un reflejo instintivo. ¿Quién no lo ha hecho esto de tocar madera? Yo lo he hecho y lo hago. Pero algo similar pasa con este acto de alguna manera de prepararse para cualquier cambio importante, ¿no? Por ejemplo, fin de año, un casamiento, una boda, cuando nace un bebé. Todos esos momentos marcan de alguna forma estas transiciones que nos exponen a esto nuevo, a lo desconocido, ¿sí? Y lo llenamos de rituales que de alguna forma en realidad lo que buscan es crear un puente con ese futuro que no es tan certero, ¿sí? Que no es tan conocido. Estos rituales tan variados y a la vez tan similares en lo que es su esencia son una respuesta directa a este miedo de lo que este viento puede atraer. Es como si los humanos, generación tras generación, hubiésemos dejado como una guía de supervivencia emocional en forma de rituales, de costumbres y de tradiciones. A través de ellos intentamos hacer de alguna forma como estas paces con el futuro, que siempre va a ser incierto. O sea, más allá de los videntes o de las visiones o de las profecías, ¿no? El futuro es incierto, no tenemos una certeza real de lo que puede llegar a pasar. Entonces, esto también nos recuerda de alguna manera lo vulnerables que somos ante el misterio de la vida. Y en esto de la evolución como especie, ¿no? En esto de que nos fuimos pasando generación tras generación ciertas cosas,
Antes solíamos confiar mucho más en este instinto, ¿sí? Con este instinto de supervivencia. Y aún está ese instinto adentro nuestro, pero hoy en día confiamos mucho más en nuestra mente. Conozco un amigo que le pasa. Hoy en día estamos mucho más focalizadas en estas mentes, ¿sí? Que en nuestros cuerpos. Y la mayoría de las personas toman sus decisiones desde la razón, ¿no? Déjame pensarlo, decimos. Y hay una herramienta que es una de las que más nos ayuda a bajar esto de la mente, ¿sí? A bajar de nuestra mente al cuerpo, que es diseño humano. Van a ser más o menos 3 años que estoy caminando con esta herramienta y lo que me ha cambiado en relación a mi cuerpo es inmenso. Porque bueno, a la mente ya la venía dejando de escuchar gracias a haber hecho terapia Gestalt y terapia con plantas maestras, pero siento que no me había llegado a focalizar tanto en mi cuerpo, ¿sí? Fue gracias a diseño humano que empecé a darle como su crédito, digamos, ¿sí? Pero bueno, esto de la intuición tiene mucho que ver con esa inquietud que se siente en el cuerpo. Pasa que como dejamos de escucharla, dejó de ser ese sistema de alarma interno que nos avisa de un peligro. Porque ahora esa inquietud se trasladó a nuestras mentes en forma de ansiedad. Hay memes que andan en la vuelta hablando de que no es mi instinto, es mi ansiedad. Y sin quizá quererlo están hablando claramente de esto, ¿sí? Y les comparto lo que dice Richard en el libro sobre esta cuestión, que dice así: la mente se ha convertido en algo más fuerte que el instinto y busca poner fin a la inquietud creando seguridad externa. Así es como ha surgido la carrera de locos en la cultura moderna. Cuanto más se centra la humanidad en la mente, más seguridad trata de crear para sí misma y como consecuencia más paranoica se vuelve. La seguridad y la protección se han convertido en una obsesión global, a pesar de que se trata de una total ilusión. La vida es tan incierta como lo ha sido siempre, y la inquietud sigue presente incluso en los seres humanos más protegidos y más ricos. Y a ver, en este punto es fácil ver cómo esto se termina traduciendo en el miedo generalizado en el que estamos viviendo hoy en día, ¿sí? Llegamos a un lugar donde no solamente estamos intentando protegernos de peligros en concreto, sino que también nos estamos protegiendo de todo eso que la mente percibe como potencialmente amenazante, ¿sí? Desde lo desconocido hasta mismo el cambio, ¿sí? El cambio en sí mismo. Y en algún nivel esta búsqueda de seguridad nos hace sentir más expuestas, como si entre más barreras levantáramos, más nos hiciéramos acordar que algo malo va a pasar. Y vuelvo al libro, porque menciona algo que me resulta interesante de compartirles. Richard dice: el gran símbolo contemporáneo del miedo es el dinero. Aparte de los que han acumulado una enorme riqueza, la mayoría de los seres humanos proyecta sus miedos del futuro en el dinero y, en concreto, en su falta. Curiosamente, los que tienen una gran cantidad de dinero han descubierto que su miedo no desaparece. El miedo simplemente se sitúa en otro lugar diferente de la psique. Todo ese miedo y toda esa ansiedad mantienen a los seres humanos bloqueados en sus mentes, de donde es muy difícil escapar. Ninguna forma de pensamiento podría llevarse el miedo por delante, porque el miedo está ahí precisamente debido al pensamiento. Y esto nos lleva a una observación interesante sobre el poder que tiene la mente y su relación con el miedo. Porque la mente está intentando permanentemente resolver este miedo a través de la lógica, a través de esta planificación y en muchos casos en esta acumulación de recursos. Pero como señala Richard, el miedo no es algo que se pueda eliminar con el pensamiento, ¿sí? Porque es el propio pensamiento el que lo sostiene y lo alimenta. Entonces, el miedo, en ese sentido, es como, en cierta manera, un huésped silencioso en nuestra mente, que prospera cuanto más intentamos controlarlo y más nos preocupamos por lo que pueda venir. Entonces, es nuestra mente
la que no nos permite vivir plenamente en el presente. Siempre nos está llevando de un lado para otro, al pasado o al futuro, ¿sí? Y este comportamiento de la mente no es casual, ¿sí? Está justamente programado para protegernos. Pero bueno, en su intento de querer hacer eso, ¿no? De querer protegernos, nos está impidiendo de alguna manera experimentar plenamente el aquí y ahora. Porque al tratar de querer prever cada posible peligro, cada error del pasado, nuestra mente va creando en cierta manera como un muro, ¿sí? Que no nos deja ver esa experiencia presente que estamos teniendo, ¿sí? Es un sistema de defensas, en realidad también, que en realidad lo que está queriendo hacer es ayudarnos, ¿sí? Pero también nos termina de alguna forma como aislando de la vida misma. Pero bueno, para ir cerrando esta extensa contemplación, lo sé, es un poco larga, pero también siento que es importante compartir esta información, que la conozcan, porque nuestras mentes nos dominan mucho a partir de esto del miedo, ¿sí? Y quiero compartirles el fragmento final del libro sobre esta sombra. Y son buenas noticias, ¿eh? Miren que empezamos a hablar de las buenas noticias que tiene esto. Y dice así: afortunadamente hay un camino para salir del bucle y dirigirnos hacia un nuevo umbral donde el miedo tenga mucha menos presión sobre nosotros. La humanidad está empezando a evolucionar ahora en esta dirección. Los que escuchen atentamente su intuición van a oír que con el viento llega algo increíblemente nuevo. Sí, uno siempre debería confiar en la escucha de lo que trae el viento. Y pasamos de este estado de conciencia de la sombra al don, ¿sí? Que es el don de la intuición. Y acá el dilema es la confianza. En el nivel de la sombra no confiamos, hay miedo, tomamos decisiones en base a ese miedo y así, ¿sí? En este nivel está la confianza. La confianza en que mi intuición será la que me diga si estoy a salvo o no. Es ella la que confía en que esto es seguro y esto otro no lo es, ¿sí? Como dice Richard en su contemplación, es un hilo sagrado dejado por Dios para ayudarnos a salir del laberinto. Todos conocemos la intuición. Incluso el ser más lógico y escéptico la ha experimentado. No podemos realmente explicar cómo sabemos algo que no se puede ver, pero lo sabemos. La intuición es un canal dentro de nosotros, y cuanto más usamos ese canal, más amplio se vuelve el camino. Cuanto más confiamos en ella, más nos encontramos en el campo de la confianza. Es un dilema porque tenemos que confiar en ella para encontrar la confianza. Y dice también después: otra cosa curiosa es que nuestra intuición es solo para nosotros y para el servicio de nuestra verdad. A veces seguimos nuestra intuición y cuando nos lleva más profundo en nuestro sufrimiento, comenzamos a dudar de nuevo. Con el tiempo se revela por qué nuestra intuición quería que tomáramos esa ruta desviada. Porque, a ver, de eso se trata la verdadera confianza, ¿verdad? Si tomamos una decisión o elegimos un camino desde la confianza pura, sin miedo, entonces no hay error. Porque confiar no significa que el camino va a ser libre de dolor o de dificultades. Eso sigue siendo parte del proceso, parte de la vida misma. Entonces, confiar no es evitar lo incómodo ni lo doloroso, sino poder aceptar que esos momentos también son esenciales para nuestro crecimiento. Cuando seguimos un camino intuitivo, no estamos garantizando una vida sin desafíos, sino que estamos eligiendo vivir desde un lugar de integridad con nosotras y nosotros mismos. Y en este sentido, esta confianza no nos libra de los obstáculos, pero sí transforma nuestra manera de enfrentarlos y nos permite abrazar cada experiencia como una parte valiosa de nuestro viaje, ¿sí? Y ojo, esa intuición funciona para cada una y cada uno. No es algo para compartir, ¿sí? Porque esa intuición lo que está buscando es tu bienestar, no el del colectivo, ¿sí? Como dice Richard, en la nueva era debemos ser cuidadosos porque muchas personas creen que su intuición es la verdad para todos. Esto es un desastre y una profunda arrogancia. La intuición no es lo mismo que la verdad.
Es nuestro camino hacia la verdad, pero no es el camino de nadie más. Por supuesto, nuestra intuición puede ser útil para otros, pero realmente es para nosotros mismos. El don de la intuición no debe confundirse con el don 7 de la guía, por ejemplo. El don 7 proviene de una clave genética de liderazgo, mientras que el don 57 es una guía interior. Por favor, ten cuidado de no imponer tu intuición a otros o al mundo entero. Así que ojo con querer aleccionar a los demás desde tu propia intuición, ¿sí? Esto es muy importante. El poder está en cada una y cada uno. No entreguemos nuestro poder. Bien, dicho esto, este don también nos lleva como en cierta manera a enfrentarnos a uno de los miedos más profundos que tenemos como humanos, que es este miedo a la separación, a lo desconocido y a la muerte. Todos al nacer nos separamos de nuestras madres. Salimos de un ambiente que estaba calentito, confortable, donde tengo dado este cobijo, el alimento. Y cuando nacemos, pasamos a un ambiente que tiene ruidos raros, personas que no nos son tan familiares, ¿sí? En el caso de que nazcamos en una institución, nos ponen ropa, nos alejan de nuestra mamá por un rato. Y es un momento caótico desde la mirada de un bebé, ¿sí? Es muy traumático nacer. Y esta primera separación deja una huella muy profunda que continúa resonando a lo largo de nuestras vidas. Porque cada vez que nos enfrentamos a la incertidumbre, a lo desconocido o al miedo a la pérdida, tocamos en alguna medida este miedo primordial que experimentamos al llegar al mundo. Es como si llevásemos a nuestra memoria celular el recuerdo de esa primera separación, de ese momento de esa sensación en donde éramos uno con nuestra mamá y esa seguridad, esa unidad se rompió, ¿sí? Entonces esta intuición se convierte en una herramienta de alguna manera vital que nos está ayudando a reconectar con ese lugar de confianza interna que se vio de alguna manera fragmentado cuando nacimos, ¿sí? Entonces, cuando aprendemos a escuchar a nuestro cuerpo, estamos retomando como ese puente hacia ese instinto, hacia una sabiduría que no se basa en el análisis mental, ¿sí? Sino esta conexión directa con lo que sentimos. Y es una guía que nos permite sostenernos, ¿sí? Aún en estos momentos en donde la mente quiere controlarlo todo para justamente evitar el miedo, evitar el dolor, evitar sufrir. Confiar en esta intuición implica darle lugar a estas señales del cuerpo, ¿sí? A estas sensaciones que surgen sin una razón aparente, pero que en realidad de alguna manera nos conducen a esto que estábamos necesitando en ese momento. Porque si yo quiero explicar el por qué sí me voy a quedar en este lugar o por qué no me voy a quedar, ¿no? Por lo general es un no, pero es difícil de explicar. Si no lo estamos pudiendo explicar, es una buena señal de que quiere decir que eso es tu intuición. Porque la mente siempre tiene un cuento que contar. Entonces, a través de este don, nos abrimos a una forma de saber que no depende de estas certezas externas, ¿sí? O de esta seguridad de que esto es bueno porque tal cosa. Sino es una seguridad mucho más interna, es un sí profundo que surge desde adentro. Y la intuición nos hace acordar que, aunque el miedo a esta separación y a este vacío exista, también hay una confianza que viene con nosotros, que es inherente en nuestro ser. Es una certeza en nuestro cuerpo que sabe cómo moverse hacia adelante. Es como si el cuerpo mismo nos dijera, confía, no estás sola, la vida está contigo. Este proceso de confiar en nuestra intuición es en realidad un proceso de sanar este miedo primordial, de volver a este cuerpo como un refugio en el que nos vamos a poder sostener en medio de eso incierto. Y desde ahí aprender a ver esta separación no como una pérdida, sino como una oportunidad para poder experimentar de alguna forma la vida en toda su profundidad. Una belleza, ¿no? Como dice Richard en el libro, el proceso de aprendizaje para volver a confiar en tu intuición
no es otra cosa que desmantelar la ilusión de que tú estás separado de la vida. Es un regreso a la sensibilidad amplificada que tenías en el vientre de tu madre. Cuanto más se ensancha esta sensibilidad en tu interior, más fácil resulta la vida. Tu miedo y tu ansiedad estarán presentes todavía en el comienzo, pero después de algún tiempo la intuición se volverá algo más natural y poderoso dentro de ti, como si una fuerza invisible estuviera invalidando tu antiguo condicionamiento programado. Además, cada vez que confías en tu intuición o tomas una decisión basada en ella, elevas la frecuencia de toda tu aura. Tu sistema operativo de despertar cambia de marcha y tu cuerpo resuena con la vida. Entonces, cuando perdemos esta identificación como ser separado, ¿sí? Estamos entrando en esta conciencia del Siddhi. Acá, en esta frecuencia, se pierde el miedo al mañana, porque no hay mañana, no hay pasado, todo ocurre en el momento presente y por lo tanto no hay muerte. Y eso es la lucidez, que es el Siddhi de esta clave 57. En ese estado de lucidez, la mente deja de proyectarse hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Y simplemente se abre a lo que es. Sin pasado ni futuro, el miedo empieza a perder esta base, porque la muerte misma desaparece al no haber un yo que necesita aferrarse a la vida, ¿sí? Solo existe esta experiencia pura del momento presente. Es una inmersión total en el ahora, donde todo lo que temíamos o anhelábamos se vuelve irrelevante. Y les cuento algo. En medio de que estaba creando este episodio, sentí la necesidad de desconectarme de mi mente y conectar con el cuerpo de una manera sutil. Capaz que lo vieron en las historias que subí en Instagram. Y me puse a hacer esto que yo llamo, que quizás ya existe, pero no es que quiero adueñarme de la idea, pero es algo que a mí me gusta llamar movimiento somático suave, que consta de poner una música tranquila y dejar que mi cuerpo se mueva como lo necesite, ¿sí? Y empecé a hacer eso. Y de verdad, el momento que me puse a hacer eso, después de que terminé, el nivel de presencia que surgió fue increíble. Fue como si mi cuerpo por fin pudiera expresar eso que estaba guardando, ¿sí? Pude bostezar, lloré y dejé que esa inquietud, esa energía que estaba atrapada dentro mío se moviera de manera libre en mí. Y algo que me pasó totalmente mágico es que cuando volví a continuar leyendo esto del Siddhi, ¿sí? En el libro de Richard, me encontré con esta frase que dice: quienes comprenden el verdadero significado de la sanación saben que su esencia es la suavidad. Les juro que no la había leído antes de hacer ese movimiento, pero cuando lo leí fue como ¡oh! Pura resonancia, como si hubiese tocado una verdad que el cuerpo ya conocía, ¿no? Empecé a leer un poco del Siddhi y dije, ay, no, necesito moverme. Y lo empecé a hacer, ¿no? Y a veces justamente lo que necesitamos es nada más que eso, dar espacio. Confiar en estos impulsos que son más sutiles en el cuerpo, ¿sí? Y dejar que nos den esta guía hacia la paz, porque en el fondo siempre estamos buscando esa paz, ¿sí o no? Y quizá te quieras dar un momento de conexión contigo ahora que me escuchas decir esto. Así que te invito a poner una música que te inspire y dejarte llevar. Y permitir que cualquier inquietud que tengas empiece a poder encontrar en tus movimientos un canal de expresión, sin ninguna expectativa ni ningún juicio no tiene que tener ninguna forma de nada, ¿sí? Es solo estar abierta con curiosidad a ver qué surge ahí. Y voy a dejar en la descripción de este episodio un enlace a una playlist que tengo yo hecha con canciones que uso cuando necesito entrar en este estado de movimiento somático suave, ¿sí? Así que tal vez en estos movimientos puedas encontrar un poquito esa paz que viene cuando dejo de resistirme y simplemente me permito ser. Y el libro cierra esta clave genética diciendo: si adoptás esta misma suavidad de espíritu en tu vida, entonces la lucidez se te terminará revelando en sí misma
y te darás cuenta de la verdadera naturaleza de tu ser, tanto si estableces contacto con un maestro como si no. Y este es un recordatorio profundo y bastante poderoso, porque la lucidez, ese estado de paz, de claridad, ¿sí? No necesita de una figura externa para alcanzarse, sino de un acto mucho más interno de entrega, de querer vivir un poco más suave. En el libro también habla un poco de lo que es esta amabilidad, esta gentileza, ¿no? Acercarnos a esta sabiduría desde ahí, desde esta energía. Porque al final somos nosotras y nosotros quienes trazamos ese camino hacia nuestra esencia. Y si podemos cultivar esa suavidad en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestra relación con el miedo, con la incertidumbre, entonces, como dice Richard, esa lucidez, esa claridad interna se va a revelar por sí sola. Bien, bueno, espero que esta exploración de esta clave 57 te haya inspirado de alguna manera a buscar esa suavidad en tu propia vida, ya que también puedas confiar un poco más en el flujo natural de las cosas y en esta sabiduría que siempre ha estado dentro tuyo, está ahí esperándote. Gracias de corazón por estar acá, por escuchar, por acompañarme a reflexionar juntos y por dar espacio a este proceso de autoconocimiento y de sanación que nos brinda el escuchar la sabiduría que traen estas claves genéticas. Nos encontramos en el próximo episodio y hasta entonces te deseo suavidad en cada paso y lucidez en cada momento presente. Si querés obtener más información sobre las claves genéticas o descargar tu propio perfil hologenético, podés visitar el link que te dejo en la descripción de este episodio. Gracias por acompañarme en este episodio de Raíces de Autenticidad. Espero que te hayas llevado, aunque sea una chispa de inspiración, para que continúes explorando tu esencia y conectar con eso que realmente sos. Y acordate, la autenticidad es un viaje continuo y cada paso nos acerca más a nuestra verdad. Si disfrutaste de este episodio, te invito a suscribirte, a compartirlo con quienes buscan vivir desde su autenticidad. Hasta la próxima y que sigas cultivando tus raíces y revelando tu verdadero ser.